Desde el inicio de la humanidad, el hombre ha tenido la necesidad de comprender las cosas que suceden a su alrededor, cómo surgen, qué son, por qué son, y explicarlas de alguna forma para sentirse confiado en el entorno. Por eso le hemos dado nombre a todo lo que hoy en día conocemos para sentirnos seguros de que son, pues el hombre teme a lo desconocido. La filosofía ha sido un intento por descubrir la verdad, la realidad, el ser de las cosas y del mundo. Las preguntas esenciales de la ontología fueron referidas a dos partes: el ser en sí, la existencia, y el ser en otro, la consistencia, preguntándose quién existe. Pero esta pregunta se puede responder entre el ser auténtico y el ser falso, entre el que es y el que no es. Pero hay una ciencia que se encarga de explicar justamente esto, y es la metafísica, que se encarga de responder esta pregunta. La respuesta a esta se origina en la teoría de los objetos. Manuel García Morente nos indica la existencia de cuatro regiones en que pueden dividirse los objetos: las cosas reales, los objetos ideales, los valores y los objetos metafísicos. Estas cuatro divisiones surgen a raíz de querer explicar y clasificar todo lo que nos rodea, dándole una forma de entendimiento más sencillo a lo que normalmente podríamos lograrlo. Pero trasladémonos al periodo moderno. Desde algunos filósofos separan totalmente entre el pensamiento y la realidad. Descartes, por ejemplo, divide la existencia entre entes pensantes y entes extensos. Define al ser humano como una cosa pensante, afirmando: yo no soy, pues, hablando con precisión, más que una cosa que piensa. Por otro lado, encontramos las teorías de Peter Berger y Thomas Luhmann. Para estos autores, la realidad se establece como consecuencia de un proceso dialéctico entre relaciones sociales, hábitos tipificados y estructuras sociales, mirando desde un punto de vista social, desde el ámbito individual, interpretaciones simbólicas, internalización de roles y formación de identidades. El sentido y carácter de esta realidad es comprendido y explicado por medio del conocimiento. Muchas personas creen que la realidad no es una construcción social, pero debemos analizar más a fondo para darnos cuenta que sí lo es. Por ejemplo, actualmente vivimos una pandemia por un virus que nos ha cambiado nuestro estilo de vida. Ahora todas las personas salen a las calles con tapabocas, utilizan todas las medidas de seguridad, desinfección, etcétera. Todo lo necesario para cuidar. Pero ¿qué pasa cuando una persona que lleva mucho tiempo en su casa con el pensamiento de que en las calles está rondando un virus, por primera vez vuelve a salir y se topa con muchas personas? Al regresar a su hogar, esa persona llega sintiéndose mal, con las defensas bajas, dolores de cabeza, dolores en el cuerpo, tos y demás síntomas. Pero realmente esa persona no está enferma. Simplemente lo que sucedió es que al salir a la calle se sintió presionada al ver tantas personas de nuevo, al sentirse rodeado de nuevo. Esto es lo que genera esa idea de enfermedad, aunque realmente no lo estén. La ciencia y la religión han tenido una batalla constante por quién tiene la razón, para determinar quién está contando la historia verdadera del origen del mundo. La Biblia nos cuenta una historia totalmente diferente a la que nos cuenta la ciencia. Y aunque la ciencia tiene comprobantes de cómo fue el surgimiento de la vida y de todo lo que ha existido en la Tierra, la religión tiene bases que los hace sostenerse en todas sus teorías. Como todas las personas, tenemos diferentes puntos de vista y percibimos la realidad de formas totalmente distintas, pues nos criaron de formas diferentes. Algunos cimientos son iguales, pero no todo lo es. Vamos a comparar la opinión de dos personas y cada uno tiene su punto de vista. Acerca de la realidad, pues cada ser humano tenemos un mundo diferente y de acuerdo a ese mundo pues vamos creando nuestras propias realidades, pero asimismo desde nuestra infancia nuestros padres nos van inculcando, ya sea para ir construyendo esa arquitectura, ya sea de los valores, de la ética, y de ese paso de la casa se vaya hacia un segundo paso que es el segundo hogar llamado escuela.
y ya de ahí pues ya lo que es círculo social, ya de los amigos y todo, entonces pues ahí mismo pues ya cada persona con esas bases que se va transformando a través de la vida pues vamos formando pues nuestras propias realidades. Bueno, pues vivimos en una sociedad en la cual pues es un alimento el pan de cada día acerca del rumor, del chisme, porque nosotros queremos estar informados, pero es una información en la cual pues estamos haciendo daños a las demás personas sin que esas mismas personas pues se den cuenta. Entonces es una realidad que debemos de cambiar. Debemos más que todo tener en cuenta eso y vivir nuestras propias vidas de cada quien, no interrumpir a las vidas de los demás o crear situaciones en las que no existen. Entonces eso es algo que más que todo acá en el Tolima se ha dado cuenta, en el cual pues las personas viven de eso. Entonces hay que cambiar esa perspectiva y en vez de hacer chismes, más bien ayudarnos entre nosotros. Pues acerca de la primera pregunta que les decía, y actualmente con esta pandemia que estamos viviendo, nos hemos dado cuenta que hay que enfrentarnos a cualquier situación en la que estamos y hay que manejarlo, llevarlo de la mejor manera, y en el cual pues cada quien pues asume sus responsabilidades y todo, y sí, pues irnos acostumbrando, porque no hay que martirizarnos tanto, sino pues llevar la vida día a día, así sea de la mejor manera o así sea también de la peor manera, pero hay que sobresalir y llevarlo con calma. Considero que la realidad obviamente es una construcción social, porque bueno, tendríamos que retomarnos a las teorías sociológicas de qué es la sociedad, qué es la realidad. Pero después del giro epistemológico que sucede con el lenguaje, con la construcción del lenguaje, tenemos conceptos como los de Foucault, Habermas, Luhmann, Parsons, que nos vamos a empezar a dar cuenta que la sociedad funciona como sistema, y estos sistemas a la vez son los que generan las realidades. ¿Cómo así? La realidad no existe, la realidad se construye a través de la misma sociedad. ¿Y cómo se construye? A través del lenguaje. Entonces, lo esencial de todo va a ser el lenguaje, lo que nos va a permitir empezar a construir nuestras realidades. Ejemplo, en este momento yo estoy viendo una cámara, pero la cámara no existe como tal. La cámara hace parte de la realidad que como ser humano construimos, como sociedad, como sistema construimos de qué es una cámara, de qué componentes tiene, de qué hace una cámara. Porque en sí mismo la cámara no es cámara, sino que la sociedad le dio ese valor de cámara. Creo que el rumor y el chisme podrían tener una connotación negativa, pero tendríamos que cuestionarnos qué es chisme y qué es rumor. Yo creo que un chisme es cuando se tiene una información no certera, no comprobada sobre un hecho, y el rumor es cuando se corre una información incorrecta sobre un hecho. Entonces creo que los chismes nos alimentan a todos. Yo he hecho chisme, o sea, yo estudio derecho, vivo del chisme, leo sentencias con chisme. Necesitamos el chisme, pero el rumor puede dañar la imagen de las personas. Entonces creo que se debe lograr un balance entre qué tanto permitimos el chisme a llegar a ser un rumor, empezar a ser, incluso podríamos incluirlo como un delito de calumnia e injuria. Si lo conectamos con la construcción social, podría ser la realidad un delirio colectivo, ya que es la colectividad la que construye la realidad. Pero podría verse mucho con la sociedad de consumo, que empezamos a crear necesidades que no existen. Entonces yo tengo la necesidad de el iPhone, no recuerdo cuál salió, pero yo tengo esa necesidad porque o sea, la verdad no tiene otra explicación. Entonces empezamos a vivir por presiones sociales, supuestos sociales, que nos llevan a creer que necesitamos algo, a creer que somos algo. Ejemplo, identidad sexual es un tema muy movido actualmente, a creer que pues yo debería ser bisexual porque me parece visualmente agradable la persona de mi mismo género, en fin, o sea, empezamos a vivir conforme a lo que se determina socialmente que deberíamos ser. Niñastrofe. Si los testimonios son confiables, la seguridad antiniños se rompió por primera vez en la historia. No podemos confirmar o negar la presencia de un niño humano aquí. ¡Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser! Quise ocultarme, pero me levantó con sus poderes mentales y me sacudió. Es cierto, lo vi con mis 18 ojos. En mi opinión profesional, es tiempo para... En esta escena de Monster vemos claramente lo que es histeria colectiva y el efecto del chisme y el rumor. ¿Pero por qué? Separémoslo en dos partes. En donde vemos cómo afecta
el chisme y el rumor. Cuando el presentador de noticias entrevista a 3 de los individuos, los 3 cuentan historias realmente extremas de cómo un niño generó un caos total, cómo destruyó un auto, cómo hizo levitar a alguno de ellos y cómo el otro fue testigo. Y al final, el científico o el experto que estaba dentro del estudio dio constancia de que era momento de entrar en pánico. ¿Qué sucede en ese final? Al generar este tipo de argumentos de parte de una persona que tiene un cargo como el de científico, que tiene ese apellido conocido alrededor de los demás, genera importancia. Y esto trae como consecuencia que lo que él diga es verídico, sin dudas y sin objeciones. Entonces, cuando el científico dice que es momento de entrar en pánico, genera histeria colectiva entre todos los monstruos porque todos empiezan a asustar de que cosas malas van a pasar, de que un niño los va a destruir y un niño ha llegado a acabar con su realidad.